Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hay ciertas... Hay ciertas frases de cajón que uno dice de cajón, pero hoy entiendo una de corazón y es un gusto verlos de nuevo. Un gusto verlos de nuevo. Bueno, hacía mucho tiempo que tenía ganas y tenía pensado y se me ocurría estar aquí sentado, pero me daba pena con ustedes y me ponía a pensar en mi profesor de homilética y me raja porque donde me había parado, sentado, es que predicando, entonces ahora tengo disculpa, entonces voy a aprovechar esa disculpa y voy a estar aquí sentado si ustedes me lo permiten. Y quisiera, bueno, empezar por dar una pequeña explicación de por qué estoy aquí. Algunos me han estado diciendo que yo no podía predicar hoy, entonces yo dije, pues no voy a predicar, entonces no voy a predicar, voy a hacerles caso, pero sí voy a explicarles un poquito por qué estoy aquí. Bueno, para eso tengo que, aclarar dos cosas, porque yo sé que en la mente de algunos hay, yo me imagino dos ideas. Algunos estarán diciendo, tan valiente, y quiero aclararles que no es valentía, que soy tan débil y mortal como cualquiera, y que se me van las fuerzas y que estos días me ha faltado un poquito el aire, pero no estoy aquí por valentía. De pronto otro está pensando, tan terco, tampoco estoy por terquedad. No soy terco, soy muy bueno para seguir instrucciones y para cumplir dietas y para tomar remedios, todo. Yo soy muy juicioso. Para ir al médico, yo no tengo ningún problema para ir al médico. Así que no estoy aquí por terco, pero me toca estar y les voy a contar por qué, y para eso tengo que, digamos, como contar desde el principio. De pronto algunos de los que están aquí no están enterados, pero el pasado lunes festivo tuvimos un encuentro deportivo con todos nosotros los jóvenes de la región para jugar fútbol. Estuvimos reunidos aquí en el Polideportivo, un encuentro muy chévere porque habían jóvenes, adultos y hasta viejos también, pero de todas las iglesias, pues habían allí amigos de infancia, de la iglesia anterior donde pastoreamos, chicos que vi pequeñitos y ahora ya son grandes y le pegan a uno ahí jugando. ¿Por qué te ríes, Carlos? Estoy hablando de otras iglesias, ¿no? Son chicos de otras iglesias, los de esta iglesia no me pegan. Entonces fue un encuentro muy bueno, y alrededor de estar allí, porque tengo que llegar antes que todos para poder calentar y estirar, entonces yo llego más temprano, y llevaba como unos 45 minutos, y me comenzó un dolor muy fuerte, y más que fuerte era como una presión aquí en el pecho que me impedía un poco respirar, y aunque estoy acostumbrado a dolores musculares, especialmente por la cirugía que tuve en el hombro, por el accidente que tuve de moto, entonces estoy acostumbrado a que algo me incomode en el hombro, entonces. Pero ese dolor era muy diferente, era muy particular, así que desde un principio noté que algo extraño estaba pasando en mi cuerpo y tuve que pedir que me ayudaran a llegar a un hospital. Allí pues, curiosamente, bueno, es la primera vez que yo soy hospitalizado,
pero en el hospital soy cliente muy conocido por mis suegros, mi suegra, mi suegro, mi esposa, mi mamá. Ya he tenido que llevar a todo el mundo. Siempre conozco ya todos los recovecos de la clínica, todas las oficinas, todo a donde toca ir a cada cosa. Entonces más o menos tenía idea de cómo sería la mejor forma de lograr atención rápida, y le pedí a mi ambulancia, Brian, que me estuvo ayudando, que me ingresara por un lugar particular para no pasar por la sala donde entran todos los de urgencias. Y efectivamente por allí logré que me atendieran inmediatamente y pasara me hicieron un electrocardiograma. Fue lo primero que yo imaginé, pero el electrocardiograma salió bien. El resultado fue bueno, dice, no, está bien, no hay problema, signos vitales, todo bien, saturación bien, todo bien. Entonces yo dije, bueno, entonces no era lo que yo estaba pensando, no estaba un poquito, digamos que preocupado al principio. Gracias. Gracias. Entonces me despreocupé un poco y ya para ese momento realmente me había pasado el dolor y la presión, así que estuvimos haciendo las vueltas que me pidieron, ir a inyectología, a aplicarme algo para el dolor, pero en ese momento yo dije, ya no me duele nada, ¿para qué me voy a aplicar? Me mandaron a laboratorio a hacerme un examen y a radiología para una radiografía de tórax. Y estuve a esto de dejar todo e irme, porque dije, ¿para qué si ya me pasó? Debió ser otra cosa. Pero aprovechando la radiografía, pues yo dije, bueno, de pronto la radiografía puede servirme para algo. Así que me quedé y allí empecé desde un comienzo, obviamente, todo esto que les estoy contando es para que podamos ver la mano de Dios en todo, porque primero la compañía en la que estaba era la mejor compañía, digamos, disfrutando de la compañía de mis hermanos en un momento de esparcimiento, pero con la familia de la fe, de todas las iglesias, fue muy chévere. Segundo, el poder llegar directamente y ser atendido como si, mejor dicho, yo fuera el presidente de la República. Cada lugar al que íbamos, arrancamos por inyectología. Yo, como les digo, estoy acostumbrado a ir allá y ese lugar siempre es lleno de urgencias, eso es siempre una tortura. Pero cuando yo salgo de urgencias y de la electrocardiograma y veo la sala de urgencias, y no, se veían unas cuantas, pero casi todas las sillas desocupadas. Y vamos a inyectología derechito, sin esperar un solo turno. La chica parecía como si estuviera ya esperándonos que yo iba a llegar. Y de una vez me chuzó, me dolió más el chuzón que lo que me estaba doliendo, ya el pecho no me dolía. Y luego de ahí salimos para laboratorio derechito. Ahí estaba como si estuvieran esperándome. Exámenes. Y vamos a radiología y exactamente igual. Ese hospital, yo no sé qué le pasaba el lunes. Nadie quería enfermarse. Y luego salió el resultado. Entonces ese camino tan fácil, pues uno ve ahí la compañía del Señor. Una hora después salieron los resultados de laboratorio y ya los exámenes de sangre pues arrojaron unos niveles de no sé qué cosa. ¿Expertos de eso qué es? Tropominas. Ellos me dijeron un número que uno tiene normal es de 0.14, yo tenía 0.118. Entonces me dijo, lo primero que me preguntó fue, ¿usted ha sufrido el corazón? Yo, no, nunca. Pues a veces me han hecho sufrir un poco, pero no tanto. Entonces me dice, porque es que el examen de laboratorio sí arroja que tiene un infarto. Pero ya me hicieron el electro. Dice, no, es que el electro descarta una cosa, pero el laboratorio es otra cosa. Entonces tiene que repetir porque hay que confirmar el examen, entonces toca repetirlo. Pero para repetirlo hay que esperar 3 horas porque no se puede hacer muy seguido.
Entonces, pues como ya no tenía nada, yo salí a esperar con Brian. Le dije a Brian, ¿qué hacemos? Yo ese día había planeado, desde el día anterior había planeado, el domingo hace 8 días, como Monchito vino aquí con una pierna muy inflamada y le estaba saliendo agua, entonces ya había planeado llevarlo a urgencias. Entonces cuando nos dijeron que tocaba esperar 3 horas, yo le pedí a Brian que se viniera para llevar a Monchito y yo lo esperaba allá, yo ya no tenía nada, entonces podía esperar. Entonces él se vino y llevó a don Germán, el mismo recorrido, porque incluso nos habían dicho que eso podía ser una falla cardíaca, entonces hicimos exactamente el mismo recorrido también. Ya cuando llegamos al laboratorio de él, estábamos a punto de mi segundo laboratorio, entonces lo pasé a él y luego pasé yo para el segundo laboratorio y tocaba esperar 1 hora para el resultado. A la 1 de la tarde ya, a la 1 fue el segundo examen, entonces a las 2 me llamó el médico, no me avisaron por el altoparlante como lo hacían con todos, sino que el médico salió a buscarme y me dice, venga, y me llevó para otro médico, para la jefe de urgencias, y me confirmó, me dijo que sí, que tenía todos los síntomas de un infarto, y que me tenían que meter a reanimación. Pero si yo estoy reanimado, ¿qué voy a hacer? Estaba súper animado en ese momento. Entonces, no, que se tienen que tomar un poco de pastillas, entonces le prepárese, que le van a dar como 10 pastillas y que no. Pero la sala de reanimación sí estaba llena, entonces no habían camillas, que esperando por ahí un rato. Finalmente me tuvieron que sentar y me canalizaron y ahí fue donde me dieron la tracala de pastillas y bueno, a esperar ahí. Después de eso entonces decidieron que me tenían que llevar a una unidad de cuidado intermedio y bueno, inclusive la camilla era un poquito alta. Entonces dijeron, no, que toca traer una silla para poder subirlo a la cama. Y dije, no, ¿qué silla? Yo salté y me subí. Me subí ahí y me llevaron a la UCI. Y en la UCI entonces, pues me hacen entregar todo, hasta la ropa, no podía dejar absolutamente nada, sino una bata, porque allá no se puede tener nada, prohibido entrar celular, prohibido todo. Y me dicen, no, tiene que quedarse en la cama, no se puede mover. Cualquier cosa que necesite en la cama y aquí hasta que le hagan un cateterismo, que puede ser mañana o pasado mañana. Pero usted no se puede bajar de la cama. Pues yo estando en perfectas condiciones y no me podía bajar ni siquiera para ir al baño. Entonces todo ahí en la cama tenía que ser. Entonces pues dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues descansar, pues ¿qué más hago? Puse a descansar. Primera vez que pasó en una noche en un hospital, pero pues yo dije, no, esto es un hotel. Se metían en un hotel, todo me lo traían, me consentían. Lo único que no podía era salir a la playa, pero tenía vista al mar y todo. Entonces, eso imaginaba yo. Entonces, al siguiente día, obviamente traté de mantener mi tranquilidad y saber que no puedo hacer nada, no tengo las cosas que no están bajo nuestro control, pues no están bajo nuestro control. Hice una pregunta al médico, era que si podía ingresar una Biblia. Y me dijo, sí, no hay problema. Entonces, les avisé la primera visita a mi hijo para que me trajeran la Biblia y les tengo una noticia. No me dejaron entrar el celular y la Biblia sí, la de papel. Ahora me di cuenta que la Biblia de papel es más valiosa que el celular. De razón que están dando chocolatina aquí cuando uno trae Biblia de papel. Sí tiene su valor. Ella entra a cualquier lado, ¿no? Así que pude recibir mi Biblia y entonces decidí hacer la tarea que se les dejó a todos ustedes, que era leer Isaías 57.
Dije, bueno, pues voy a hacer la tarea. En ese momento yo ya sabía que tenía que resignarme a no hacer nada esta semana. Pero cuando empiezo a leer Isaías 57, inmediatamente el Señor me permitió experimentar una espectacular promesa que no podía dejar de compartir con ustedes. Miren lo que dice el Salmos, el Isaías 57, 1, y los que leyeron van a entenderme. Dice versículos 1 y 2: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Cómo les parece? Perece el justo y no hay quien piense en ello. ¿En qué? Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Interesante. ¿A cuánto les ha pasado que cuando fallece una persona querida o buena, que nosotros consideramos buena, uno dice, pero ¿por qué le tiene que pasar esto a las personas buenas? Aquí está la respuesta. El Señor, cuando llama a un hijo suyo a su presencia, es para librarlo de la aflicción. ¿Y saben por qué? Porque es que en este mundo, si hay algo que podemos tener asegurado, es sufrimiento. O sea, el gozo, yo no puedo prometerle a nadie que va a pasarla bueno o sabroso, eso no se puede prometer, pero que va a sufrir, sí, porque es natural de este mundo el sufrimiento. Y fue muy interesante cuando yo leí esto. La verdad, en ningún momento, yo he pasado momentos, y yo lo he compartido aquí, por ejemplo, yo me subo a un avión y pienso en la muerte. Ciertos momentos yo pienso en la muerte, pero en esta ocasión en ningún momento se me pasó por la mente. No hice ningún tipo de recomendación a mi esposa que me acompañó al hospital, nada, nunca, me sentía tan bien que no temí por ningún momento. Pero cuando yo estoy en una cama de una unidad de cuidado intensivo y leo este versículo, es como si el Señor me estuviera diciendo, si se muere tranquilo. Si se muere tranquilo. Es más, mire el versículo 2: entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Oh, qué promesa tan hermosa. En ese momento yo estaba en una cama, como les digo, bien atendido, y me sentía tranquilo, en paz, dispuesto a descansar. Pero cuando habla aquí de descansar en sus lechos, está hablando de lechos eternos. Y si uno se puede sentir tan cómodo y bendecido en una cama de hospital como la que yo estaba, ¿cómo será en la presencia eterna de Dios? Y no porque yo encaje en lo que habla aquí de adjetivos como piadoso o justo. Aquí este es un mensaje para el pueblo de Israel que Dios le está hablando y que, como hemos venido diciendo desde el domingo pasado, la justicia es causa o es causada por la salvación, o la salvación causa justicia. Pero en Cristo nosotros no somos justificados por las obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y por la obra de Jesucristo, al morir por mí, yo soy una persona justa. Dios me ve como justo. Dios me ve como bueno, porque me ve es a través de Jesús. Él, en lugar de verme a mí, ve al Hijo, a Jesucristo. Y por eso me ve justo. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
que el ser reconocido delante de Dios como una persona justa, el Hijo de Dios está obligado a portarse como tal, que es muy diferente. O sea, yo no debo ser piadoso o ser justo para alcanzar la justificación o esta promesa, sino que por cuanto la he alcanzado en Cristo, tengo la obligación de responder a Dios. Pero en ese momento, lo único que yo pude pensar es, yo, en medio de mis defectos, he andado con Dios. Así que el Señor me está diciendo, podrías irte hoy. Y tranquilo. Y suspiré, me reí, porque dije, pues entonces si salgo de aquí, este capítulo 57 hay que compartirlo el domingo como testimonio. Me dijeron que tenía que pasar por un cateterismo, que eso era como pareció a la canalización, ¿no? Que le ponen a uno allí una manguerita por entre una vena y como canalizarlo. Yo dije, bueno, sí, no hay problema, no tiene ningún misterio, ya me han canalizado muchas veces, así que estaba tranquilo. Sin embargo, cuando bajo a ser canalizado, me hacen firmar un documento. Entonces me explicaron qué era lo que estaba firmando. Entonces dice los riesgos que tiene el cateterismo: hemorragia, hematoma, infección, alergia, una embolia, una perforación, un infarto o la muerte. Eso es un cateterismo, ¿no? Esos son los problemas que puede tener un cateterismo. O sea, lo peor que puede pasar es que uno se muera. Y, interesante. Pero después de que había leído esto, pues dije, pues, mis hermanos, entendí lo que Pablo dice, o quería decir cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Definitivamente el morir es ganancia en Cristo. Así que le di gracias a Dios por la vida y me puse a pensar en los que andan delante de Dios, y pensé, bueno, a esta edad, habiendo conocido al Señor desde la cuna, habiéndole servido estos 30 años en el ministerio, habiendo hecho la tarea con mis hijos, hasta donde mis fuerzas y mi entendimiento tenía, y saber que andan con el Señor, habiendo hecho la tarea hasta donde alcanzan mis dones con una iglesia que no puedo hablar de perfección, pero sí de haber servido simplemente, pues dije, ¿qué más me puede esperar? Si el Señor tiene en su voluntad dejarme, pues seguramente habrá algo más por hacer. Si uno sigue con vida es porque hay algo más por hacer. Pero afán, o decirle al Señor, Señor, no me dejes morir, nunca pasó por mi mente. Hay solo una razón por la cual no me quiero morir, y esa razón se llama Liliana. De resto, estoy preparado para recibir la paz del Señor en su lecho eterno. Luego el Señor hace un llamado de atención que rompe esta promesa en el versículo 3, porque cambia el tono drásticamente. Hablándole al pueblo de Israel, un pueblo conocedor de Dios, pero infiel,
Noten lo que dice versículo 3 en adelante. Mas vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca o alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste. Y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veíais. Y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Sheol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Es un reclamo que le hace Dios a la infidelidad del pueblo de Israel. Pero un reclamo en tono conyugal, ¿no? Él se presenta como el marido y esta Israel es una mujer infiel, adúltera y fornicaria que se acuesta con cualquiera debajo de cualquier árbol, que anda como una cualquiera. Y así en ese tono le habla a Dios, reclamándole por su infidelidad. Pero ese reclamo comienza con ese contraste, más vosotros. Es decir, primero en los versículos 1 y 2, habla acerca de aquel que anda en los caminos de Dios, de aquel que es fiel a Dios, y luego se refiere a Israel y dice, más vosotros. Y les dice fuertemente, hijos de la hechicera, generación de adúltero y fornicaria. Un pueblo que se ha apartado de Dios, que ha sido infiel. Y Dios le reclama como un esposo sentido por esa infidelidad. Y cuando llega al versículo 11, les hace un par de preguntas. ¿De quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? ¿Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Este versículo 11 toca un tema crucial para el ser humano y en este caso para Israel: el miedo, el temor. Hace una pregunta Dios a través del profeta, reclamándole a esta mujer infiel: ¿de quién te asustaste? ¿A quién le temiste para que hayas faltado a la fe? Es decir, como si la causa de la infidelidad de Israel fuera el temor, pero no se sabe a qué le tienen miedo. Bueno, la historia nos muestra el temor al enemigo, al opresor. Pero esa es la pregunta, ¿a quién le tienes miedo? Y entonces nos hace pensar en el miedo como una causa para abandonar la fe, porque es lo que plantea el texto. Y tal vez en otro contexto, pero una realidad humana, ¿no será que el miedo hace que las personas dejen de confiar en Dios? Incluso algunos creyentes, en medio del pavor, claman a Dios. Se ven piadosos buscando a Dios, pero están llenos de miedo. ¿Pero miedo a qué? Miedo a algo que está pasando. Miedo a las circunstancias que nos rodean. Miedo a la inseguridad. Miedo a la pobreza. Miedo a la enfermedad. Miedo al desempleo. Miedo al futuro. Miedo a la vejez.
le andamos teniendo miedo a cualquier cosa. ¿Y cuál es el problema con el miedo? Que el miedo, el pavor a las cosas que nos rodean, a muchos les lleva a desconfiar de Dios. Aunque en la teoría se busque y se clame a Dios, en la práctica se duda de Él. Y entonces la segunda pregunta del versículo 11 dice: no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Sigue con el tema del temor. ¿Y qué está diciendo ahora? Si hay alguien a quien debes tenerle miedo, es a mí, está diciendo Dios. ¿No será que muchas veces el miedo a las cosas que vemos y que nos rodean es mayor al miedo que le tenemos a Dios? Mis queridos hermanos, a Dios hay que tenerle temor, aunque a algunos les suene extraño, porque quieren imaginarse un Dios como Papá Noel, que solamente es bonachón y regala cosas, pero es un Dios temible. Pero sobre todo, lo más temible es estar sin Él. Porque no hay peor peligro en la vida que estar separado de Dios. Y eso lo podemos ver por lo que sigue mencionando en los versículos 12 al final. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames, noten esto, cuando clames. ¿Y por qué va el pueblo a clamar si ellos no le tienen temor a Dios sino a otras cosas? Le temen temor a otras cosas, pero claman a Dios. Pero llenos de miedo, no miedo a Dios, sino a esas cosas, a esos enemigos. Pero mire lo que dice Dios: cuando clames, pues que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. El miedo llevó al pueblo de Dios a la idolatría. Y eso es algo típico del ser humano, históricamente. Miren ustedes, por ejemplo, la mitología griega, la multiplicidad de dioses que hay en las religiones politeístas. ¿A qué se debe? Miedo a la tormenta, entonces tienen un dios. Miedo a la escasez, entonces tienen otro dios. Miedo a la pobreza, tienen otro dios. Miedo a la enfermedad, miedo a la lepra, miedo a esto, miedo al otro. Y tienen dioses de acuerdo a los miedos que tienen. Y tal vez no somos de una cultura que levante estatuas y que haga ídolos aparentemente para adorar. Pero me pregunto, ¿a dónde nos lleva a nosotros, incluso los cristianos, los miedos que tenemos a las cosas que nos rodean? ¿Cuál es el más grande de los miedos en nuestro medio? El más común, mejor. ¿Cuál es el más común de los miedos? ¿La enfermedad? ¿La muerte? ¿A qué nos vemos más dedicados a trabajar diariamente? ¿No será que los miedos a la muerte, al futuro, a tantas cosas que se le tiene miedo, lleva al ser humano hoy en día a inclinarse delante de Mamón, el dios de las riquezas? ¿No es la posesión material lo que más obsesiona al ser humano? La búsqueda, inclinarse ante ciertas búsquedas materiales. En esta semana, ayer veíamos un documental que nos produjo
nos deprimió realmente, incluso no lo pude terminar, preferí no seguir viendo las personas que emigran hacia Estados Unidos, miles de kilómetros, desde Sudamérica hacia Estados Unidos, creyendo que van hacia el paraíso terrenal, que están saliendo del infierno y van para el cielo, y por lo tanto están dispuestos a soportar los peores peligros del camino, pasando hijos pequeños de brazos por ríos, por selva, por muros que hay que escalar, arriesgando sus vidas y las de sus hijos en búsqueda del sueño americano, dispuestos a hacer lo que sea, a inclinarse ante lo que sea. La búsqueda de estar mejor lleva a muchos a inclinarse. No lo llamamos Dios y tal vez no le rendimos culto, pero sí le rendimos adoración muchas veces a las cosas materiales, a tal punto que hasta la misma iglesia cristiana predica un evangelio de prosperidad, dando a entender que si buscas a Dios vas a tener dinero por montones. Mamón en la iglesia. Israel se había inclinado ante los ídolos por miedo. Y Dios dice: tengan miedo de mí. A mí no me han tenido miedo. Sin embargo, en este reclamo, Dios promete disposición a perdonar a esta infiel, fornicaria, adúltera, hechicera, falsa, infiel mujer. Dice en el versículo 16: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. ¿Se pueden imaginar un hombre ante una mujer infiel y en medio de su infidelidad decirle: no me voy a estar enojado toda la vida? Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Israel era una creación de Dios. Es porque somos sus criaturas que Él está dispuesto a perdonar. Por la iniquidad, dice el versículo 17, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Ofrecimiento de shalom, ofrecimiento de paz, ofrecimiento de perdón, ofrecimiento de reconciliación a todo aquel que se regrese, que se vuelva y que le tema a Él. Y termina con un pero, versículo 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. ¿Qué tal la forma de cerrar este capítulo? Inicia con una promesa y ofrecimiento de paz. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Y saltamos al último y dice: no hay paz, dijo Dios, para los impíos. Hay dos opciones, mis queridos hermanos: morir en la paz del Señor, o morir alejado de Él, lo cual implicaría la pérdida total de la paz.
No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Insisto en que en Cristo somos justificados y no somos vistos como impíos. Pero el resultado de la salvación es la justicia, la piedad, la paz, el caminar en sus pasos. No podemos aceptar un evangelio que nos invite a confesar a Jesús o a Dios como lo que es y simultáneamente con los hechos decir otra cosa. Ese tipo de incoherencias no van con Dios. Esa incoherencia es la que le está reclamando al pueblo de Israel. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Hace 8 días decíamos en el capítulo 56, la responsabilidad del creyente. Hoy podemos llamar esto la paz del creyente. El ofrecimiento que Dios nos da de paz. Cuando caminamos delante de Él, podemos enfrentar cualquier miedo, pero además podemos estar tranquilos también frente a la partida, porque aquí somos peregrinos solamente. Yo le doy gracias a Dios por su voluntad permisiva de permitirme, valga la redundancia, de seguirles viendo a ustedes, de seguir disfrutando como familia. Ayer creo que fue el primer día que salí así a la calle a caminar y bueno, perdonen que confiese aquí pecado, fui a la panadería. Es que todavía no he tenido la cita con nutricionista, entonces no me han prohibido nada todavía. Entonces yo le dije a Liliana, estos días mientras voy a la cita puedo comer lo que sea. Entonces fui a comprar pan y yo veía a todas las personas allá sentadas desayunando. Yo no sé si se dieron cuenta ellos, si dirían este tipo está loco, porque yo los miraba a todos. Siempre que voy allá todo el mundo está desayunando, pero yo nunca miro a nadie. Pero ayer yo los miraba a todos, miraba a las chicas que atienden y yo decía, ay Señor, gracias por volverme a dejarles ver. Me provocaba decirles, estoy aquí de milagro, pero yo decía, gracias Señor, y en el camino yo los veía a todos, verlos a ustedes, obviamente ver a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. Y mis hermanos, quiero hacerles una promesa en esta tarde. No voy a volver a jugar fútbol, se los prometo. Y si me dicen que no vuelva a tomar tinto, estoy dispuesto a no volver a tomar café. Si me dicen que no coma más pan, no comeré más pan. Si me dicen que no más grasa, no volveré a comer chicharrón. Estoy dispuesto a renunciar a cualquier cosa porque me gusta obedecer órdenes. Pero hermanos, compartir la palabra de Dios no es un trabajo, es un llamado, es un privilegio y es algo que quiero hacer hasta el último día de mi vida, en mi lecho de muerte. Y no me pidan que no predique la palabra de Dios, porque para eso estoy aquí. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu voluntad soberana, por la vida, por cada persona de nuestra comunidad. Porque, Señor, personalmente hoy puedo decir más que nunca, Jesucristo es el centro de mi fe. La comunidad es el centro de mi vida. Y la reconciliación es el centro de mi tarea. Gracias, Señor, porque me permites seguir sirviéndote. Pero, Señor, quiero rogarte de una manera especial por cada persona que está aquí, mis hermanos,
Y te ruego, Señor, que tú impactes el corazón de cada uno, de tal forma que estén dispuestos a servirte fielmente ante cualquier miedo y cualquier circunstancia, entendiendo que solo tú eres digno de respeto, de temor, de fidelidad por lo que tú eres y por lo que tú haces. Te glorificamos, Señor, en esta mañana, porque tú eres maravilloso y porque tu fidelidad a ti mismo es infinita y nos alcanza, nos bendice. Gracias por la paz del creyente, por la expectativa que tenemos de la muerte. Como lo diría nuestro hermano Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Señor, por tus bondades. Y ponemos en tus manos, Señor, la salud de cada persona que está aquí, nuestro hermano Germán, y cada persona que está aquí, o los que no han podido venir por enfermedades también, Señor, para que tú seas fortaleciéndoles allí en su lecho. Conoces las diferentes situaciones de enfermedad que hay, Señor, en la comunidad que están viviendo. Te ruego, Señor, que tú en medio de sus tratamientos y de sus enfermedades o de su cama, ellos puedan tener la paz tuya en su corazón, Señor. Y que hagas tú con nosotros, con cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad, Padre. Te lo rogamos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.